Me acompaña Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y actual decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando de estos retos que tiene por delante el Perú para fortalecer su capacidad de competitividad, su posibilidad de industrializarse hacia afuera, ¿no es cierto? Y lo que eso supone en varias áreas. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del financiamiento. Pero ahora me gustaría hablar acerca del rol que le corresponde al Estado y a la empresa privada, porque también ahí hay responsabilidades que repartir. Yo te hablaba antes, al terminar el bloque anterior, de lo que estamos viendo en las regiones, ¿no? Estamos viendo una oportunidad que está a punto de perderse justamente por la gran cantidad de inversión privada, sobre todo privada y pública, que hay hoy día en regiones de todo tamaño, de todo calibre y todo nivel de pobreza. Pero vemos que eso es como el agua que uno bota al río, ¿no? Digo, ¿en qué momento la empresa privada y el Estado se vuelven socios justamente para evitar que esos recursos se vayan y sean utilizados adecuadamente? Eso supone una alianza, eso supone... Además está en el acuerdo nacional. Absolutamente. ¿Qué agenda es la que no está pulida ahí? En realidad, las experiencias internacionales exitosas nos enseñan que todas ellas han significado una muy buena relación entre el sector privado y el sector público. Tienen que ir de la mano. O sea, el sector privado no puede pretender solo lo puede hacer, y menos el sector público también. Entonces van a ir juntos. Ahora, el sector público brinda las condiciones, brinda, digamos, la estabilidad macroeconómica, la seguridad, que es un tema que no está funcionando, ¿no es cierto?, en estos momentos. Es muy importante. Todo lo que es regulaciones, ¿no es cierto?, que funcionan algunas instituciones, pero para crear empresas y todo todavía hay muchas dificultades a nivel municipal. Las trabas burocráticas, las demoras. Entonces hay una agenda del Estado y yo diría una agenda del sector privado. ¿Por qué? Porque yo creo que el sector privado no solamente tiene que ver las oportunidades que hay hoy día en el Perú, sino un poco proyectarse a futuro, arriesgarse quizá un poco más. Y por eso te hablaba del financiamiento, que el Estado lo acompañe en ese riesgo. ¿Por qué los grupos económicos en el Perú no se dan un siguiente paso y dice, vamos a ir a actividades complejas, actividades de valor agregado, quiero invertir más plata y de repente pedirle parte de ese dinero también al gobierno? O sea, los grupos económicos y las empresas más, digamos, grandes del país concentran al talento, a la inteligencia, a los profesionales más calificados. Bueno, ahí están, ya están organizados. Démosle el siguiente reto. Vamos a ir juntos hacia una industrialización. Por ejemplo, y para aterrizar y no ponernos tan teóricos, si, por ejemplo, el CEPLAN, que tú también presidiste, logra articular una propuesta de Estado en el sentido de que, por ejemplo, deberíamos crecer en el sector turístico o turismo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, vamos a pensar que de aquí al 2021 vamos a ser el segundo o tercer destino turístico más importante de América Latina o América. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos más infraestructura, necesitamos más hoteles, necesitamos más capital humano, necesitamos mejores, qué sé yo, lo que fuera. Y todos los insumos, o sea, la gastronomía, por ejemplo, te jala un montón, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? A eso te refieres tú en el sentido de que si tenemos el objetivo, porque claro, el empresario privado tampoco es que, oye, ¿sabes qué? Mañana me voy a meter a producir pues violines, ¿no es cierto? Uno tiene que saber que esa actividad tiene algún tipo de futuro, una demanda local. Entonces, por eso hablo de turismo, porque es una fortaleza del Perú. Entonces, en ese caso, ahí es donde se deberían dar las complementariedades que en la actualidad no existen. Yo creo que estamos divorciados, ¿no? Es correcto. O sea, en realidad, ¿cuál es el escenario para pensar en inversiones de futuro y complejas en el Perú? Es justamente una visión estratégica, una visión de futuro. El CEPLAN es el que puede hacer, digamos, esos escenarios, y el sector privado también tiene sus propios think tanks, ¿no es cierto? Y nos juntamos para planear estas nuevas inversiones que requerimos. Ese es el escenario, no es... Se me ocurre a mí individualmente... Porque soy un gurú. ¿no? O que el Estado diga, vamos a hacer estos sectores privilegiados, ¿no? O prioritarios. De repente se equivoca. Así es. Bueno, hagamos un diálogo juntos con toda la información sobre incluido hasta con la banca, ¿no? Porque la banca, imagínate, tiene ante sí todos los días una gran cantidad de proyectos que sabe, oye, esto es rentable, no es rentable, esto tiene tal proyección. O de repente es muy riesgoso para mí, dame un poco de plata de COFIDE. Se hacen mezclas, ¿no es cierto?, de fondos públicos y fondos privados. Y en esa mesa
mesa, digamos, yo creo que van a salir cosas muy interesantes. Yo siempre tomo el ejemplo, que tú te acuerdas cuando tú has estado en el gobierno en esa época, del sector agroexportador, ¿no es cierto? Cuando ustedes empezaron al gobierno en el año 2001, 2002, nadie daba un mango. Dicho sea de paso, por los mangos, por ejemplo, ¿no es cierto? Nadie pensaba que un día los plátanos, los mangos, las uvas, pero los espárragos iban a estar en China, en Taiwán, en Japón. ¿Y qué se hizo? Se hizo una asociación público-privada, sin llamarle así, nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos potencialidad de crecimiento, ¿qué necesitamos para producir más esto? ¿Qué hacemos con ICA? ¿Qué hacemos con Piura? ¿Qué hacemos con otras zonas? Entonces, facilitamos, damos crédito, damos capacitación, hacemos laboratorios de producción, enseñamos a la gente, tecnificamos nuestro riego y ahora tenemos los niveles de exportación. Los TLCs que además, digamos, los mercados, ¿no es cierto? Entonces, que fue la chamba del sector público. O sea, han ido de la mano y yo creo que tenemos que seguir en eso, pero, digamos, tratando de dar un gran salto, digamos, ¿no? Porque no podemos dormirnos sobre nuestros laureles. Una de las cosas que a mí me molesta es el triunfalismo que a veces escucho, que estamos bien, que estamos maravillosos, ahí están los resultados macroeconómicos y vamos a seguir así. Me parece que es un supuesto equivocado. Hemos tenido 12, 14 años muy buenos, pero la gran pregunta es, ¿van a repetirse en los siguientes 14 años? Yo creo que no tenemos que, hay que apostar por más opciones. Y quizás no estamos viendo los buenos ejemplos, Fernando. O sea, veamos los buenos ejemplos del Perú, los ejemplos, los goleadores, los triunfadores, los de Perú, que es el sector agroexportador, por ejemplo. Qué sé yo, el tema gastronómico. ¿Por qué estamos teniendo éxito? Porque hemos ubicado un nicho interesante, porque somos diferentes al resto, porque hemos pensado en un Perú visto hacia el mundo, no internamente. O sea, pero como que, digamos, vemos que, digamos, algunos meten goles y otros se quedan calladitos y no hacen su chamba en ver justamente repetir las buenas experiencias. Sí, yo creo que hay un tema aprender de afuera y de adentro. Correcto. Porque aquí hay buenas experiencias, como te digo, en el sector industrial hay sectores que están creciendo, que están desarrollando, sin ir muy lejos. En el sector gastronómico, Máximo San Román exporta maquinaria a Estados Unidos. Es el mercado más exigente del mundo. Ahí compite con máquinas de panificación italianas y francesas, que son las mejores. Quiere decir que tiene un buen producto, digamos. ¿Por qué no podemos repetir esa experiencia en otros Estoy rubros? viendo yo acá sorprendido y muy gratamente sorprendido, por ejemplo, el mercado de software del Perú. Correcto. Que cada día estamos exportando, estamos compitiendo con la India. Imagínate que es un gigante mundial, pero tenemos ya productos no solamente en América Latina, estamos en Europa, en Estados Unidos. Pero digamos, a eso voy. Quizás necesitamos un ministerio de la producción, ahora que está Piero Gessi, que es un tipo de primer nivel, ¿no es cierto? Su libro es excelente. Exacto, podríamos articular ese tipo de asociaciones sí, absolutamente. exitosas. Yo creo que es un buen momento para el Perú, porque efectivamente venimos de una muy buena performance económica, pero se nos plantean diversos, digamos, escenarios futuros que ya no van a ser tan buenos y tenemos que dar esos saltos. Yo creo que hay conciencia de todos y tenemos, digamos, en este caso un buen ministro que yo creo que la ve bastante clara, ¿no es cierto? Y es cuestión de convocar, digamos, al sector privado y juntos dar un salto. Yo creo que el CEPLAN tendría que estar también en esa... Es lo que le decía yo a Carlos Anderson en la vez pasada. Es crucial que pueda decir, oye, tenemos que ir por allá. Claro. Si habla de la petroquímica va a ser o no va a ser un buen negocio de aquí cuántos años tomamos en cuenta el tema energético, está saliendo el shale gas en Estados Unidos, ¿va a ser o no va a ser un elemento competitivo? Claro. No sé. De repente hay que darle valor agregado a nuestro propio gas, porque antes se pensaba en exportación, pero la demanda probablemente sea menor, digamos, ¿no es cierto? Y tenemos a un Chile desesperado, ¿por qué le vendemos gas? Entonces, son cosas que a veces a las que se le da la espalda, lamentablemente. Ahora, y por último, la agenda y las responsabilidades del sector público, Fernando, que es quizás donde más preocupación tenemos porque vemos un Estado que no avanza. Tú lo acabas de decir un momento, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, ni qué decir el tema educativo, donde tenemos un ministro como Jaime Savera que está haciendo los mejores esfuerzos, pero hay limitantes estructurales. Investigación y desarrollo. Y por supuesto. O sea, esto es, en todos los países los gobiernos invierten, nosotros estamos pero últimos en la cola, recontracola. O sea, Chile invierte 10 veces más en investigación y desarrollo. Está, digamos, financiando a PhD, 2.000 PhDs en el exterior todos los años. Y nosotros creo que no llegamos ni a 50. No, pues. O sea, en realidad, ese tipo de inversiones las tiene que hacer el Estado. Y eso es lo que te genera este capital humano, ¿no es cierto?, que nos va a dar este salto. El sector privado
hacer proyectos, tomar más riesgos y probablemente asociarse al sector público para estas nuevas inversiones, ¿no? Donde corresponda. Fernando, un gusto haber conversado contigo. La verdad creo que son temas, como yo repito, claves para nuestra agenda en pos de la competitividad. La vez pasada el ministro Castilla creo que decía que hemos avanzado en algunos indicadores, me parece muy bien, pero esta agenda de competitividad o productividad o industrialización en su entendimiento valor más agregado, moderno. Tiene diversos nombres. Todo el mundo le pone el mundo que, pero bueno, esto que se llama mejorar nuestra productividad como país, en realidad, tiene que estar más presente en el debate público y creo que para ello hay una gran responsabilidad tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la academia y el sector privado para no perder este debate, porque en eso se juega el futuro del Perú. Gracias, Fernando, como siempre. Ya estaremos convocando para hablar de otros temas. Hasta cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos despedimos hasta una nueva edición de Economía en Directo.